Momento Crucial. Los encuentras en YouTube y en Spotify. Nehuen Digital. La fuerza para hacer crecer tu negocio en Internet. Y VBP Propiedades. Gestión inmobiliaria en las mejores manos. Presentan Estudio 6. Hoy en Estudio 6, Templo Votivo. Además del campo militar y del político, una de las consecuencias más notorias de la gloriosa batalla de Maipú del 5 de abril de 1818 tendría carácter espiritual. Y es que los libertadores, entre otras razones, atribuyeron a una intercesión de la Virgen del Carmen haber contado con el favor en el resultado de la batalla que nos liberaría del yugo español. Ello porque O'Higgins en su momento, en la víspera de la misma, se había encomendado a la Virgen para asegurar un resultado que fue más o menos tal como se dio. Así, este voto hecho por don Bernardo traería como consecuencia la instalación de una meta, un santuario para honrar a la Virgen que había favorecido a las armas chilenas en el mismo sitio o cerca de donde se había producido la batalla clave. Sin embargo, el proceso debió esperar, y es que hay que entender que Maipú, hasta fines del siglo XIX, ni siquiera tenía una unidad administrativa propia, vale decir, una comuna. Menos aún, formaba parte, como hoy en día, de la ciudad de Santiago. Ello hasta fines del siglo XIX, cuando en 1893 se funda la municipalidad de Maipú, y casi al mismo tiempo se funda la llamada Capilla de la Victoria, o Iglesia Votiva de Maipú. Esta funcionó de forma más o menos ininterrumpida hasta el terremoto de 1906, tras lo cual se le debieron realizar algunas reparaciones, y luego, en la década de 1940, el arzobispo de Santiago, cardenal José María Caro, dispuso la construcción de un monumental templo, situado en la misma zona, en lugar de la ya dañada y pequeña capilla. Varios proyectos se presentaron, de los cuales hay registro de algunos. Sin embargo, quien ganó el concurso fue el arquitecto Juan Martínez Gutiérrez, autor, entre otros edificios, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en Pío IX y del actual edificio que alberga la Escuela Militar. De este modo, su proyecto, un edificio en su clásico estilo Art Déco, nos muestra una especie de alegoría de la Virgen que dominaba claramente el territorio de la cuna de la patria. Su construcción demoró bastante tiempo, y es que las dimensiones de la iglesia la transformaban en el centro religioso más alto de Chile, y de hecho, adelantándonos a lo que vendrá más adelante, uno de los 250 más altos del mundo. Y esa misma construcción generó alguna polémica, particularmente a fines de la década de 1960, cuando agrupaciones de católicos que, desconociendo su propia fe, se alinearon hacia la izquierda, cuestionaron la construcción del templo por considerarlo una obra fastuosa, en vez de destinarla a recursos que a ellos les parecían más convenientes. Sin embargo, el arzobispado de Santiago siguió adelante con su labor, pese a que hubo momentos donde hubo limitación de recursos, hasta que finalmente en 1974 tuvo lugar el gran día. La colocación de la cruz a través de helicópteros militares y una ceremonia el 24 de octubre, en la cual el voto nacional O'Higgins, vale decir, la fundación que se había hecho cargo de administrar los recursos y que fue presidida, entre otros, por ilustres maipucinos como el exalcalde conservador Gonzalo Perellona, inauguraban el flamante Templo Votivo de Maipú con una ceremonia de consagración posterior, un mes después, en noviembre del 74, con la presencia del cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Enríquez, y de las más altas autoridades del país, incluyendo a la Junta de Gobierno. Como particularidades, se puede decir que el templo ha funcionado casi ininterrumpidamente desde esa fecha, salvo algún problema, como por ejemplo lo acaecido tras el terremoto de 1985, en que la cruz, que tanto costó instalar, se desplomó, y habría que esperar más de 15 años para una instalación de una cruz más pequeña, pero ya sin riesgo de derrumbe, y que en su interior se encuentra una imagen de la Virgen del Carmen del siglo XVIII, proveniente de Quito, y la cual aparentemente habría sido objeto de devoción de los padres de la patria en su tiempo. El templo, un auténtico hito urbano, no solo de la comuna de Maipú, sino que de la ciudad de Santiago y de la iglesia chilena, que fuera consagrado
por el Papa Juan Pablo II en su visita en 1987, en su condición de basílica, un caso muy poco habitual, sigue así imponiéndose por terreno, por imagen y como un hito histórico, el gran legado estético y cultural que nos dejó la batalla de Maipú. Ese hito que recordamos en esta semana, junto a otros monumentos, cada cual tendrá su historia. E no dia que alguém tiver que dar uma geral, quero ver quem é quem na luta do bem contra o mal. Vai! Newen Digital es una agencia que diseña y posiciona sitios web en Google y que es capaz de crear estrategias de marketing digital que funcionan. Contáctate con ellos en hola@newendigital.cl, en su sitio web newendigital.cl o en su Instagram @newendigital. Newen Digital, la fuerza para crecer con tu negocio. ¿Quieres comprar, vender o arrendar una propiedad? Contáctate con VVP Propiedades. Más de 15 años en el mercado inmobiliario los avalan. Escribe a fmarilao@vvp.cl y deja tu gestión inmobiliaria en las mejores manos.